Imaginen por un momento que pudiéramos observar cómo se organiza la educación en México, en Finlandia y en Japón simultáneamente. ¿Qué tendríamos? Tendríamos no solo sistemas educativos, sino valores, prioridades y políticas públicas diferentes, pero también estrategias que podríamos aprender de ellos. Esa comparación rigurosa entre sistemas educativos es lo que nos permite entender mejor nuestro propio sistema desde el derecho comparado y los modelos internacionales de educación. Cuando hablamos de derecho comparado en educación, nos referimos a la aplicación del método comparativo para analizar diferentes sistemas educativos y sus normativas con el propósito de entender similitudes y diferencias significativas que puedan informar mejoras en políticas públicas educativas. Es decir, no se trata de juzgar cuál es mejor o peor, sino de comprender cómo y por qué funcionan los marcos jurídicos y las prácticas educativas en contextos distintos. La educación comparada se constituye así como una disciplina científica que examina fenómenos educativos con un propósito tanto explicativo como aplicado para proponer soluciones a retos compartidos a nivel global. Un modelo internacional de educación es una estructura o enfoque de política educativa que se ha desarrollado, estudiado o aplicado en diversos países y que sirve como referencia para otros sistemas. Estos modelos pueden abarcar desde estructuras de currículo hasta formas de evaluación educativa o políticas de inclusión. El derecho comparado educativo no solo abarca el análisis de leyes nacionales educativas, sino el estudio de cómo distintos países estructuran sus sistemas a partir de marcos internacionales, informes y acuerdos. Por ejemplo, la Agenda de Educación 2030, impulsada por la UNESCO, plantea metas globales para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas y todos. Este marco sirve como referencia normativa para la formulación de políticas nacionales. Un ejemplo concreto en contextos escolares se da con la inclusión educativa. Organismos internacionales como la UNESCO han promovido enfoques de inclusión que se traducen en políticas nacionales que buscan eliminar barreras de acceso y permanencia escolar para estudiantes con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. Estas políticas, comparadas entre países como Suecia, Brasil o México, permiten observar qué estrategias legales y pedagógicas han sido exitosas y cuáles requieren ajustes. Desde la perspectiva del derecho comparado, también observamos cómo diferentes países reconocen títulos y competencias. Un ejemplo de ello es el Convenio de Reconocimiento de Lisboa, un instrumento internacional destinado a facilitar el reconocimiento de estudios superiores entre países europeos, lo que representa un componente jurídico que incide directamente en la movilidad educativa internacional. En un contexto escolar concreto, supongamos que una maestra investiga cómo Finlandia organiza la educación primaria obligatoria con enfoque en la autonomía docente. Esta maestra puede comparar ese modelo con el currículo nacional en México, permitiéndole analizar ya no solo contenidos curriculares, sino también cómo las leyes educativas establecen libertad de enseñanza, formación docente y evaluación del aprendizaje. Este ejercicio comparativo favorece la comprensión crítica de la realidad educativa propia y la formulación de propuestas de mejora. Además, la educación comparada ha evolucionado hacia una visión global y local simultánea. La global porque incorpora marcos normativos y metas internacionales, y la local porque esos marcos se adaptan a las realidades nacionales y culturales de cada país. Comprender el derecho comparado y los modelos internacionales de educación nos permite ver que la educación no ocurre en aislamiento. Las leyes educativas, los modelos institucionales y las políticas públicas están interconectadas globalmente. Este enfoque comparativo no solo enriquece nuestra comprensión académica, sino que impulsa la construcción de sistemas educativos más justos, equitativos y pertinentes. Al considerar cómo funcionan otros sistemas y qué mecanismos jurídicos sostienen sus prácticas, podemos replantear no solo lo que enseñamos, sino cómo y por qué lo enseñamos, desde una perspectiva más informada, crítica y propositiva. Ahora que hemos explorado cómo se comparan las normativas y modelos educativos a nivel internacional, en nuestro siguiente tema analizaremos con detalle el artículo 3º constitucional en México, para entender cómo se expresa el derecho a la educación en nuestra ley suprema y qué implicaciones tiene para la práctica pedagógica en las escuelas de nuestro país. Nos vemos en la próxima clase.